Saludos, estimados estudiantes. A continuación vamos a realizar un video que va a servir de apoyo para el problema que tiene que ver con el ejercicio del cono. En este caso, el problema se plantea lo siguiente. Nos dicen que para una fiesta hubo hecho 10 gorros de forma cónica con cartón. Acá nos dan la figura del cono, donde hay que tener en cuenta que el radio son 25 centímetros y de generatriz, donde la generatriz, recuerden, es la diagonal del cono, en este caso vale 40 centímetros. No nos dan la altura y la vamos a necesitar para poder hacer la construcción en GeoGebra. Entonces, hay que tener en cuenta que nos piden saber es cuánto cartón se va a utilizar o se habrá utilizado cuando se necesitan esos 10 gorros. Pero hay que tener en cuenta que en pocas palabras nos están pidiendo hallar es el área lateral del cono. ¿Sí? Ojo, el área lateral del cono está dada por la siguiente expresión: pi por radio por el valor de la generatriz. Ojo, solo el área lateral. ¿Por qué el área lateral? Es decir, recuerden que como es un cono, es un gorro, perdón, no necesito el área de la circunferencia. Por eso no debo adicionarle esa área, sino solamente trabajar con el área del cono, el área lateral del cono. Entonces, de esta manera reemplazamos valores según la expresión, donde el valor de pi, ya saben ustedes, 3,1416 y otros decimales, el radio que tenemos que es 25 centímetros y el valor de la generatriz que son 40 centímetros. Entonces simplemente aquí multiplicamos esto para obtener entonces que el área lateral del cono equivale a 3141,59 centímetros cuadrados. Recuerden que por el decimal lo que puedo hacer aquí simplemente es redondearlo y dejarlo en 3141 centímetros cuadrados. Entonces aquí ya hemos determinado el área lateral de un cono. Pero el problema nos dice que como son 10 gorros los que se necesitan, entonces lo único que tengo que hacer será multiplicar esa área lateral que acabé de determinar por 10. De esa manera voy a obtener la cantidad de cartón que se ha utilizado. Por lo tanto, 3141 centímetros cuadrados por 10 me va a dar un área o una cantidad de cartón utilizada que son 31.410 centímetros cuadrados. Es decir, estos 31.410 centímetros cuadrados corresponde a la cantidad de cartón que se utilizó para poder construir los 10 gorros. Y pues de esta manera encontraríamos respuesta al ejercicio que se plantea. Eh, para nosotros poder realizar la construcción en GeoGebra, es muy importante que necesitamos el valor de la altura de ese cono, de ese cono, y esa altura hay que determinarla a través del teorema de Pitágoras, teniendo en cuenta los siguientes datos. Entonces, recuerden que el teorema de Pitágoras plantea que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos, donde tenemos como generatriz va a ser la misma hipotenusa, es decir, en este caso C corresponde a la generatriz, que son 40 centímetros, y uno de los catetos, que en este caso será la base, según el diagrama que tenemos acá, de un triángulo, va a ser de 25 centímetros. ¿Qué nos hace falta entonces hallar? La A, es decir, la altura del cono. Entonces, esa altura la determinamos despejando el teorema de Pitágoras, así como tenemos acá la fórmula. Y entonces al despejar nos va a quedar de la siguiente manera. Recuerden que B está sumando, entonces pasa a restar al otro lado. Por lo tanto, el A al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Reemplazamos valores, los que tenemos. De esta manera C corresponde a 40 centímetros, B corresponde a 25 centímetros. Operamos esos cuadrados, es decir, 40 centímetros al cuadrado corresponden a 1600 centímetros cuadrados y 25 centímetros cuadrados corresponde a 625 centímetros cuadrados. Para despejar la A, como está elevada al cuadrado, recuerden la operación contraria es la raíz cuadrada, por eso es que tenemos que A es igual a la raíz cuadrada de los datos anteriores. Efectuamos la resta, 1600 centímetros cuadrados menos 625 centímetros cuadrados, eso nos sale 975 centímetros cuadrados. Le sacamos raíz cuadrada a eso y nos queda entonces que la altura, que la hemos simbolizado con la A,
para ese cono corresponde a un valor de 31,22 centímetros. Luego, esta altura la vamos a necesitar, aunque el problema no nos la está pidiendo, pero lo vamos a graficar en GeoGebra, por lo tanto es que la necesitamos. Entonces simplemente nos venimos ahora sí a nuestra herramienta de GeoGebra, donde vemos entonces nuestro plano en 3 dimensiones y lo que tenemos que hacer es, vamos a configurar primero nuestra área de trabajo. Voy a ponerle la cuadrícula del plano, voy a ponerle a los ejes, entonces aquí tenemos el eje X, le voy a poner la etiqueta que se llame X y la unidad que sean los centímetros, que es en la que estamos trabajando. Lo mismo hago para Y, entonces pongo centímetros y el eje Z, que es prácticamente la altura, y los centímetros. Listo. Ahora voy a utilizar la herramienta que dice despliego las herramientas y donde dice más, las despliego todas y voy a utilizar esta herramienta que dice desplaza vista gráfica como para mirar, por ejemplo, recuerden que el radio era de 23 centímetros, de 25 centímetros, entonces aquí el eje X positivo me está diciendo que hay hasta 8 centímetros, entonces voy a desplazarlo un poco más para poder mirar por lo menos el 20. Listo. Lo mismo hago para el eje Y positivo y lo mismo pues para el de acá. Ya listo. Lo mismo para este lado. Listo. Y lo mismo hago para el eje Z, que es donde vamos a ubicar la altura. Recuerden que esa altura nos dio 31,22, entonces tengo que por lo menos sacar el 30. Listo. Bien. Paso siguiente es ir a la herramienta álgebra que está arriba. Ahí la estoy subrayando, álgebra. Y lo que voy a ubicar aquí es el valor de la altura, pero la altura va a ser un punto que se nos va a marcar ahí en ese eje Z, en ese eje azul. ¿Cómo marco esa altura? Entonces simplemente voy a darle las coordenadas a ese valor de 31,22. Pongo paréntesis y para que me salga solamente la altura 31,26 escribo 0, porque voy a poner unas coordenadas, luego otro 0 y el valor de la altura, ahora sí que son 31,22 y enter. Listo. Ahí noten que en GeoGebra se me ha marcado el punto A y está ubicado exactamente según la altura del cono que tenemos. Si yo quisiera ampliar un poco más ese valor, puedo venir a la herramienta acá otra vez y me doy cuenta de eso. Según esto nos está marcando la coordenada de ubicación de ese punto que está específicamente a una altura de 31,22 centímetros. Luego, el paso siguiente simplemente es ya graficar la herramienta cono utilizando la herramienta, dice herramienta cono. Entonces doy clic ahí y dense cuenta que lo que tengo que hacer ahora simplemente es dar clic en el centro del plano que tenemos y clic en la altura que marcamos, el punto A, y nos sale el valor del radio. Ahí el radio ya sabemos que son 25, doy OK. Y entonces aquí ya tenemos nuestro cono que tiene radio 25 centímetros y altura de 31,22. Aquí puedo jugar con el zoom, pues para mirarlo mejor, ¿sí? O también jugar con la herramienta de los ejes para verlo mejor una reducción. Ahí no se nos está, ahí lo que estamos ajustando es como la vista para ver mejor la perspectiva del cono, pero tenemos las medidas correspondientes según los cálculos que hemos hallado. Paso siguiente es revisar otra vez en la herramienta álgebra, perdón, vamos a utilizar la herramienta volumen. Aunque no nos lo piden, vamos a utilizarla. Le doy clic al cono que acabamos de hallar y me marca que el volumen de ese cono son 20.433,44 centímetros cúbicos. Luego voy a la herramienta Elige y Mueve. Puedo seguir rotándolo, lo observamos. Y lo que puedo hacer ahora simplemente es ir a donde dice álgebra
para identificar algunos datos que ya hemos calculado de manera manual. Por ejemplo, recuerden que según nuestros cálculos, el área lateral del cono correspondió a 3141 y según la herramienta de GeoGebra, la construcción nos está marcando efectivamente que el área lateral de ese cono son 3141,29. Recuerde que nosotros lo dejamos redondeado, ¿no? Y también tenemos el volumen que hemos colocado acá, que efectivamente son los 20.433. De esta manera, estoy comprobando entonces los cálculos que de manera manual realicé, ¿cierto? En esta construcción. Importante, recuerden que hicimos un cono en GeoGebra, pero el problema trata es de un gorro. Por lo tanto, no hay que considerar el área de la circunferencia, sino solamente el área lateral. Por lo tanto, solamente multiplicar 3141 por 10, que son la cantidad de gorros, y así vamos a obtener entonces la cantidad de cartón utilizado. Entonces, de esta manera hemos terminado el problema. Espero les sea de gran ayuda. Muchas gracias.